Hermanos, buenos días. Es una bendición estar con ustedes en esta semana, una vez más en un segmento de Meditaciones IBEFI, obedeciendo a la voz de su precepto. Hoy es día lunes, inicio de semana de trabajo. El día de ayer, pues gracias a Dios estuvimos en la iglesia, fue de gran bendición, y ahora estamos comenzando pues esta semana también de trabajo, esperando que la bendición de Dios sea con todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Bueno, seguimos con el tema que empezamos desde la semana pasada: el cristiano no retrocede. Dice la palabra de Dios, nosotros no somos de los que retrocedemos. Y bueno, estuvimos hablando de que no retrocedemos porque tenemos un galardón que nos está esperando. Nuestro Dios es un Dios que premia y galardona a los que siguen y perseveran hasta la meta. También aprendimos que no retrocedemos porque no es la voluntad de Dios que retrocedamos. La voluntad de Dios es que sigamos adelante, que continuemos, ¿verdad?, hasta el final. Y el final, queridos hermanos, puede ser que el Señor nos lleve a través del paso de la muerte, o puede ser que Él venga por nosotros, de lo cual nosotros vamos a hablar en esta mañana. La tercera razón por la cual no debemos de retroceder es porque Cristo viene por nosotros. Y qué importante es, al saber que Cristo viene por nosotros, que Él nos encuentre militando en su camino, militando en su obra, militando en su causa. Qué importante es que Él nos encuentre, ¿verdad?, haciendo su voluntad. La palabra de Dios dice allá en Hebreos, capítulo 10, verso 37, dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Qué interesante, hermanos, ¿verdad?, cómo se presenta aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, la manera en que expresa el hecho del regreso de Cristo por los suyos. Él lo prometió allá en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 3, donde dice que vendrá otra vez y nos tomará a nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él. Él lo prometió, que regresaría. Y es la esperanza de nosotros como cristianos, ¿verdad?, que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice allá en el libro de 1 de Juan, capítulo 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y luego dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, hermanos, la venida de Cristo, ¿verdad?, es la esperanza del cristiano, del Hijo de Dios, que esperamos ese momento de reunirnos y de verle a Él cara a cara, de estar ante su presencia, ante el que quiso redimir nuestras almas, el que nos amó y nos amó hasta el fin. Qué maravilloso será ese momento, ese encuentro que tendremos con el Señor. Como la palabra de Dios dice en otra parte, será en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Seremos levantados, seremos transformados para encontrarnos con el Señor, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Y dice la palabra de Dios que esta es una razón que tenemos que alentarnos. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros, sabiendo que Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por sus hijos, Cristo viene por los suyos. Tenemos que alentarnos a seguir adelante, de ninguna manera retroceder. Dice la palabra de Dios: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Dice, falta poquito, no falta mucho. Y queridos hermanos, si estas palabras se escribieron hace casi 2000 años y faltaba un poquito para venir, ¿ustedes se imaginan cuánto falta ahora? En realidad, queridos hermanos, estamos en las vísperas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En realidad no hay nada que impida el regreso de Cristo. Pero sí, la palabra de Dios nos enseña y nos dice cómo es el hecho de que
Él prometió regresar y regresar por los suyos y regresar pronto. Los cristianos del primer siglo, ellos esperaban que viniera durante ese tiempo. Ellos vivían como si Cristo fuera a venir por ellos, ¿verdad? Y la realidad que a través de los siglos y a través de los 2 milenios de años que hemos vivido después de que Cristo ascendió al cielo y prometió que regresaría, en cada generación se ha esperado los cristianos que sea esa generación en la cual Cristo regresaría. Por las evidencias de la Biblia podemos ver y podemos saber de que si Él no ha venido hasta este tiempo, es porque sí faltaban algunas cosas de la Escritura que podían o deberían de cubrirse o cumplirse, pero en realidad ahora ya no hay nada que impida el retorno, el regreso de nuestro Señor Jesucristo por los suyos. Por eso dice la palabra de Dios allá en el libro de Apocalipsis 22:7, dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y luego vuelve a decir en el versículo 12: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Él dijo: vengo pronto. Fíjense nomás, hermanos. Así de que está a la puerta. Puede venir ahora mismo, en cualquier momento. Luego nos dice allá en el versículo número 20 de Apocalipsis 22, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Fíjense, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá un poquito. Ciertamente vengo pronto, vuelve a decirlo. He aquí vengo pronto. Y ahora vuelve a decir: ciertamente vengo en breve. Queridos hermanos, es eminente el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, por los suyos. Es eminente el retorno de Cristo aquí, que viene a recogernos para que estemos con Él para siempre. A la declaración de Cristo, cuando dice: ciertamente vengo en breve, el apóstol Juan da una respuesta y él dice: amén, sí, ven Señor Jesús. Y esa es la respuesta que nosotros tenemos que estar diciendo cada día, que Dios nos permita la vida. Cuando Él nos dice: hijo o hija, ciertamente vengo en breve, y nosotros tenemos que responder como Juan: amén, sí, ven Señor Jesús. Y hermanos, de ninguna manera tenemos que pensar en retroceder, porque Cristo viene. No hay nada en este mundo que valga la pena, que tenga mayor valor que lo que Cristo nos ofrece y lo que Cristo viene para, dice, recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces el cristiano no retrocede, porque sabemos bien que Cristo está a la puerta. Cristo viene en cualquier momento. Sigamos adelante y continuemos sirviendo al Señor. Mientras tanto, no se nos olvide que sigamos obedeciendo a la voz de su precepto. Dios les bendiga, hermanos. Nos miramos mañana martes con la ayuda de Dios. Amén.